Ya con la plataforma aprovisionada con los suscriptores del operador móvil y hecha la asociación a clientes por medio del sistema de gestión, como vimos en los videos anteriores, podemos lanzar la campaña de configuración del Wireless Account PIN. El flujo de mensajería generado durante esta campaña se detalla en el siguiente diagrama. Como podemos ver, el motor de campañas de la plataforma Movasim envía un mensaje a cada tarjeta SIM conteniendo información necesaria para que el dispositivo despliegue un mensaje en pantalla invitando a comenzar el proceso de registro de su Wireless Account PIN. Luego de la validación del dato ingresado, se envía a la plataforma Movasim dicho PIN junto con información contextual y se notifica al cliente la finalización del proceso. Esta campaña puede ser lanzada de dos maneras: de forma manual, desde la interfaz administrativa de la plataforma, o por medio del RPA, que es un servicio de automatización de procesos. Uno de los servicios del RPA se mantiene monitoreando la base de datos de suscripciones y detecta aquellas que aún no tengan configurados el Wireless Account PIN o el Voicemail PIN. Cuando las detecta, genera y agenda nuevas campañas con ellas y monitorea los resultados para generar recampañas, también de manera automática. Así, en aquellos casos que no reciba respuesta de parte de los clientes, por ejemplo personas que estuvieron de viaje con su teléfono apagado o que al momento del contacto les resultaba inoportuno y prefirieron cancelar el mensaje, serán contactados nuevamente en un determinado tiempo, por ejemplo en una semana, y en un rango de horario distinto para mejorar en cada recampaña las posibilidades de contacto. Con este servicio activado, el operador móvil solo deberá encargarse de aprovisionar la plataforma Movasim, y el RPA se encargará en adelante que sus clientes configuren su Wireless Account PIN y Voicemail PIN, a la vez que también manejará las políticas de actualización de los mismos. Por ejemplo, solicitando de manera automática una actualización de los pines cada 90 días. Para los fines de esta demostración, vamos a lanzar una campaña de forma manual por medio de la interfaz administrativa de la plataforma sobre un cliente que tiene una tarjeta SIM con el browser SAT. Comenzamos logueándonos en la plataforma Movasim con el usuario administrador. Vamos a la sección de suscripciones, en donde podemos ver que la línea de nuestro interés no tiene configurado ninguno de los dos pines. En este caso es la que aparece primero, pero si así no fuera, podríamos buscarla por ICCID con el buscador de arriba. Ahora lanzamos el asistente de creación de campañas. Elegimos la acción que queremos ejecutar, en este caso Set Wireless Account PIN. En un entorno de producción podríamos definir la prioridad de esta campaña y el ancho de banda reservado para esta. Y finalmente podemos agendar el día y hora en que la campaña será lanzada. Dejamos el valor por defecto, de manera que la campaña se lanzará apenas la agendemos. Completamos la configuración de la campaña seleccionando el listado de las suscripciones a objetivo, en este caso, nuestra línea de pruebas. Una vez creada y debido a los parámetros seleccionados, la campaña será ejecutada inmediatamente. Podemos ver cómo su estado cambia rápidamente refrescando el listado de campañas. En esta instancia, los mensajes han sido enviados al centro de mensajería del operador móvil y en breves instantes debería desplegarse el mensaje en la pantalla del cliente. Ahora comienza la interacción con el cliente, quien deberá ingresar y confirmar su Wireless Account PIN para completar el proceso. Si los dos ingresos del PIN difieren, el cliente podrá recomenzar el proceso dentro de la misma sesión. Una vez ingresado correctamente, el Wireless Account PIN es enviado a la plataforma Movasim y se despliega en la pantalla una notificación para el cliente. Si volvemos a la interfaz administrativa de la plataforma Movasim, vemos que ahora la suscripción tiene el Wireless Account PIN configurado. A partir de este momento, el Wireless Account PIN podrá ser solicitado por el operador móvil para que el cliente autorice cualquier modificación sobre sus datos, como se muestra en el video de autorización de transacciones que hace parte de esta serie. Eso es todo por este video. Pueden ver en detalle cada una de las funcionalidades de nuestra solución en la lista de reproducción de prevención de fraude por SIM Swap. Muchas gracias.